Llegar a ser un inmortal puede sonar a cuento de ciencia ficción o serie televisiva, pero hoy tenemos la sorprendente historia de un personaje de la vida real que te pondrá a pensar más sobre cosas que aún no conocemos. Este personaje de leyenda es el Conde de Saint-Germain. Su existencia está registrada a lo largo de la historia y documentada por gente de poder, políticos y artistas. Se le considera un gran pensador, profeta, genio, orador, maestro de alquimia, músico destacado y gran conocedor de idiomas. Personas que lo conocieron aseguran que no envejecía. El lugar de origen exacto del Conde de Saint-Germain es objeto de debate y misterio. Se cree que nació alrededor de 1691, pero no se tiene certeza sobre el lugar específico de su nacimiento. Según las diversas historias y leyendas que rodean su vida, se dice que pudo haber nacido en Transilvania, parte de la actual Rumania, o en Portugal. En cuanto a su padre, las afirmaciones varían y no hay un consenso definitivo. Se ha especulado que su padre podría haber sido Francisco II Rákóczi, un príncipe húngaro, o quizás Maximiliano II Emanuel, elector de Baviera. El Conde de Saint-Germain es una figura enigmática de la historia europea que vivió y se conoce desde el siglo XVIII. Se dice que era un hombre versátil y misterioso, a menudo vinculado con la nobleza y la alta sociedad de diferentes países europeos. A lo largo de su vida afirmó tener habilidades sobrenaturales y una longevidad inusual, lo que ha llevado a algunas personas a especular si podría haber sido un vampiro o un inmortal. El conde llevó una vida itinerante en la alta sociedad europea de la época, frecuentando las cortes de Francia, Inglaterra, Austria y otros lugares. Se le atribuían habilidades extraordinarias como la capacidad de hablar múltiples idiomas con fluidez, conocimiento profundo de artes y ciencias, así como supuestos poderes alquímicos. Mantuvo relaciones con figuras históricas notables de su tiempo, incluidos monarcas y nobles. Algunos registros sugieren que influyó en la diplomacia europea y participó en diversas intrigas políticas. Se le relaciona con personalidades como Luis XV de Francia y María Antonieta. Uno de los aspectos más enigmáticos de Saint-Germain es su longevidad aparentemente inusual. Afirmó haber vivido durante siglos y haber sido testigo de eventos históricos significativos. Estas afirmaciones alimentaron la especulación sobre si podría ser inmortal o tener conocimientos secretos sobre la prolongación de la vida. Algunas de las identidades y nombres que se le atribuyen a este inmortal a lo largo de la historia son: Conde de Saint-Germain. Esta es la identidad más conocida del personaje. Se presentaba como el Conde de Saint-Germain, un título nobiliario que utilizaba en las cortes europeas, y bajo esta identidad se le atribuían talentos excepcionales en música, idiomas, alquimia y diplomacia. Marqués de Montferrat. En algunas ocasiones Saint-Germain se hacía llamar el Marqués de Montferrat. Esta identidad le permitía moverse en diferentes círculos sociales y políticos sin ser fácilmente reconocido. Conde Belamarre. Otra identidad que utilizaba era la del Conde Belamarre. Esta variante de su nombre y título aristocrático le permitía mantener su aura de misterio. Príncipe Rákóczi. Uno de los aspectos más importantes del Conde de Saint-Germain es su afirmación de ser el Príncipe Rákóczi o Conde Rákóczi. Según él, era el descendiente de una familia noble húngara y afirmaba haber vivido durante varios siglos, lo que contribuyó a los rumores de que era un inmortal.
El conde de Saint-Germain supuestamente usó una variedad de nombres y títulos en diferentes momentos de su vida. Estos cambios de identidad complican la tarea de rastrear su verdadera historia y origen. La tendencia a cambiar de identidades y títulos es una de las razones por las cuales la vida del conde de Saint-Germain es tan enigmática y difícil de investigar. Algunas teorías sugieren que estas múltiples identidades podrían haber sido estrategias para mantener su misterio y eludir a quienes intentaban descubrir su increíble y verdadera historia, pues se dice que querían encontrarlo para que revelara la fórmula alquímica que lo hacía joven, ya que era un genio en alquimia, pero además de aparentar menos edad, siempre su vestimenta tenía muchos diamantes y varios tipos de piedras preciosas. La alquimia es un antiguo sistema de creencias y prácticas relacionadas con la transformación de la materia, en particular la búsqueda de convertir metales comunes en oro, encontrar el elixir de la vida y alcanzar la iluminación espiritual. Se decía que el conde de Saint-Germain estaba interesado en la transmutación de metales y en la búsqueda del elixir de la vida, lo que encaja con su imagen de hombre misterioso de no más de 40 años y su gran conocimiento acumulado a través de los siglos. El conde de Saint-Germain tuvo varios protectores a lo largo de su vida. Aquí están algunos de ellos. Carlos de Lorena, príncipe de Lambesc, siglo XVIII, fue un mecenas y protector del conde de Saint-Germain, apoyó y promovió la música y la alquimia. Madame de Pompadour, siglo XVIII, nombre real Jeanne Antoinette Poisson, fue amante del rey Luis XV de Francia y protectora de Saint-Germain. Fue influyente en la corte francesa durante el siglo XVIII. Catalina II de Rusia, conocida como Catalina la Grande, mostró interés en Saint-Germain y se dice que brindó apoyo durante su estancia en la corte rusa. Esta relación tuvo lugar en el siglo XVIII. Federico el Grande de Prusia, siglo XVIII, conocido como Federico el Grande, fue rey de Prusia y protector de Saint-Germain. Lo apoyó y le brindó respaldo durante su tiempo en la corte prusiana. El conde de Saint-Germain también fue conocido por defender ideales de libertad en Rusia y Francia en 1758. Era bastante conocido en todas las esferas de poder. En el escrito Crónicas del Ojo de Buey de Georges Touchard-Lafuse, hay una anécdota increíble de una anciana condesa que dice que conoció a Saint-Germain cuando era joven, lo que daba a entender que el conde tenía más de 100 años cuando solo aparentaba unos 40. Y Saint-Germain, sonriendo, dijo: "Yo soy muy viejo". Se dice también que en 1745 fue acusado por apoyar la causa de los Estuardo y arrestado en Londres. Información de una carta oficial en la que se habla del arresto de un hombre raro que se hace llamar conde de Saint-Germain. Nunca dijo a nadie quién era ni de dónde venía. Les comentó que ese no era su verdadero nombre. Cantaba y tocaba violín como un maestro y está loco. Tras ser milagrosamente liberado, regresó a Versalles, donde se convirtió en uno de los personajes más allegados a Luis XV y a Madame Pompadour, con la que tuvo una relación amorosa. En 1760, el rey de Francia lo envía a La Haya para negociar un préstamo con Austria y así ayudar a financiar la guerra contra Inglaterra. Allí fue acusado por el duque Choiseul de conspiración contra Francia y se enfrentó también a un viejo conocido, Casanova, al que le llamaban el amante infiel.
Luego trabajó en Holanda bajo el seudónimo de Conde Surmont y se hizo de gran riqueza vendiendo pócimas, ungüentos y remedios para todo mal. Aunque acusaciones de conspirador y estafador le seguían por aquel lugar, se rumoreaba que incluso tuvo mucho que ver con que Catalina la Grande tomara el trono. Su naturaleza política y su don de palabra le dio muchos aliados a lo largo de Europa. En Bélgica se hacía llamar Marqués de Montferrat. En Rusia se le nombró como consejero de Alexei Oryov, jefe de fuerzas imperiales rusas en 1768. En 1774 se sitúa en Baviera, Nuremberg, con Carlos Alejandro y Margrave de Brandenburgo, para instalar otro laboratorio. En ese lugar se hacía llamar Príncipe Rákóczi. Partió del lugar en 1776. En el año 1779 va a Alemania, a la región de Egenfort. Ese lugar fue uno de sus últimos lugares para vivir. Luego, según documentos franceses, se dice que murió en la residencia del príncipe Carlos, pero también hay quienes comentan que muere en Alemania en 1784. La información sobre el conde de Saint-Germain se basa en gran parte en documentos de la época, cartas, testimonios de testigos y crónicas históricas. El conde de Saint-Germain era conocido por usar una variedad de identidades y títulos a lo largo de su vida, lo que contribuyó a su enigmática reputación y a la especulación sobre su verdadera identidad y origen. Estos cambios de identidad son parte de lo que hace que su figura sea tan intrigante en la historia europea. Inmortal, viajero en el tiempo o vampiro, la realidad es que la historia del conde de Saint-Germain quedará grabada en la eternidad. Esperamos que hayas disfrutado el contenido. Sigue desbloqueando tu cerebro para alcanzar todo tu potencial. Somos Ultra Sabio, tu canal.